Punto 7, denuncia de daño temido o interdicto de obra vieja. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no regula el denominado daño temido, que había sido introducido por la antigua ley 17711 que modificaba el Código Civil de la Nación. En aquel párrafo del artículo 2499, por el cual decía: quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares. Esta modificación fue del año 68. Según el Código de Río Negro, quien teme que proveniente de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, se encuentra facultado para solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas, salvo que mediare la intervención de la autoridad administrativa por el mismo motivo, y en ese caso es desplazada la acción particular. La denuncia de daño temido era una medida cautelar muy ventajosa porque permitía, por esta vía, a quien temía que mediante el procedimiento de una obra vieja le causara algún daño. Para ello podía utilizar las medidas cautelares físicas y las jurídicas. Las físicas, por ejemplo, apuntalamiento, destrucción de ruinas, ¿tá? Y las jurídicas, embargos, prohibiciones de innovar, ¿tá? En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se podría utilizar las medidas preventivas o las acciones preventivas de los artículos 1710, 1711 del Código, donde autoriza o permite a la parte alguna medida preventiva para evitar daños posteriores. ¿Quién tiene la legitimación para iniciar esta acción o denuncia? El poseedor, el tenedor y aquellos que ejercen sobre el bien un derecho personal, como los locatarios, los comodatarios, depositarios. ¿Cuál es el objeto? Un edificio u otra cosa, pero siempre inmueble, ya sea por su naturaleza o por accesión. ¿Cuál es la resolución que se pretende? Depende de la urgencia en la reparación. Y esa urgencia sea manifiesta o no manifiesta. Si es manifiesta, previa constitución del juez en el lugar, puede disponer las medidas necesarias, por ejemplo, apuntalamiento. Si no es manifiesto, va a requerir el juez una información sumaria y se va a citar a las partes, ¿está? Y va a designar, por ejemplo, un perito o para ver qué medidas o cuáles son las mejores medidas para adoptar. Si en algún momento del proceso interviene o actúa la autoridad administrativa, se clausura el procedimiento, el proceso de interdicto o la denuncia de daño temido, y se ordena el archivo de este proceso. ¿Qué ocurre si el ocupante del inmueble se opone a las reparaciones urgentes de las averías o que pueden llegar a provocar un daño grave al otro inmueble? Se autoriza al interesado a requerir al juez que se adopten las medidas y realizar los trabajos necesarios. ¿Quién puede pedirlo?
el propietario del inmueble afectado, el inquilino, aquel directamente afectado por el daño. ¿Quién es el legitimado pasivo? ¿Ante quién? El mero ocupante del edificio, el titular, el representante del inmueble que presentan los daños, las averías. ¿Cómo es el trámite? Sin forma de juicio se va a citar a las partes, a los interesados, audiencia, se va a requerir un informe técnico y se va a tomar una definición. Si se admite, se ordena la realización de los trabajos y si se rechaza, esta resolución es inapelable sin perjuicio de la posibilidad de iniciar revocatoria respecto de esa decisión del juez.